Hola y bienvenidos a un nuevo taller de Kimudi en el que vamos a hablar sobre cómo potenciar y favorecer la paciencia, pero potenciar y favorecer la paciencia en los adultos, en las madres y los padres, porque los niños la ejercitarán antes o después, pero quien de verdad la necesita ahora para acompañar la crianza con respeto, con empatía y con mucho amor, somos nosotros. Así que vamos a ello. ¿Qué es la paciencia? Lo más importante de todo, vamos a definir a lo que nos vamos a referir. Estas son las dos definiciones de la RAE. Os pongo la primera, que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y como esta definición de paciencia me suena más a sumisión que otra cosa, no me gusta para lo que vamos a hacer. Pero sin embargo, calma o tranquilidad para esperar es la definición que quiero que asumamos como la guía que nos va a ayudar en todo esto. Nosotros necesitamos calma y tranquilidad para esperar a que llegue su aprendizaje, para esperar a que llegue su comprensión, para esperar a que llegue la madurez, ¿vale? Entonces, nos quedamos con la segunda, que es nosotros ejercitar la calma o tranquilidad. ¿La paciencia es algo innato? Pues hay personas para las que sí y hay personas para las que no, porque al final la paciencia es una cualidad. Entonces hay personas con unas cualidades y personas con otras cualidades porque somos heterogéneos, porque hay de todo en este mundo. Entonces hay personas que tienen más. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay personas mejores o peores? No, por eso no hay que compararse. Que una persona tenga más paciencia que tú no quiere decir que sea mejor que tú. Que tu pareja haya tenido menos paciencia que tú hoy no quiere decir que tú seas mejor. Quiere decir que todos tenemos derecho y capacidad para entrenarla. Habrá gente que tenga que esforzarse más porque tendrá que ejercitarla más porque de forma natural no les sale tener tanta paciencia, pero la paciencia es una cualidad. Siempre se pueden entrenar las cualidades. Es como la resistencia. Si tú entrenas, serás más resistente, aguantarás más corriendo. Entonces, sí podemos tener paciencia todos. Y vamos a ir hablándolo poco a poco. Motivos por los que perdemos la paciencia. Os voy a contar los más habituales en mi casa, ¿vale? Que son motivos por los que yo, como Sara, pierdo la paciencia. Se están peleando otra vez por 26ª vez hoy, no guardan los juguetes, volvemos a salir tarde de casa aunque madrugan. ¿Por qué llegamos tarde otra vez si se han despertado hace 7 horas y son las 10 de la mañana? Estos son los motivos así como más habituales. Ahora bien, os voy a dar 10 segundos para que penséis en los motivos por los que vosotros o tú has perdido la paciencia en los días más cercanos. ¿Lo tienes? Vale. Vamos ahora a los motivos por los que de verdad los adultos perdemos la paciencia, que son expectativas, cansancio, comparaciones y proyección. Estos son los verdaderos motivos. Vamos de uno en uno. Expectativas. Yo no pierdo la paciencia porque se hayan peleado otra vez. Yo pierdo la paciencia porque no entiendo si les he explicado ya varias veces que lo vuelvan a hacer. Porque tenía la expectativa de que ya lo habían entendido. Porque tenía la expectativa de que ya estaban informados. Yo no he perdido la paciencia porque hayan hecho algo ellos. He perdido la paciencia porque yo me esperaba otra cosa. También pierdo la paciencia por cansancio, y esta frase me la habéis oído 50 veces. No es lo mismo la paciencia que tienes un sábado a las 10 de la mañana que un martes a las 8 de la tarde. Obviamente, porque somos humanos, no robots. Entonces, el cansancio juega en nuestra contra muchas veces. No estamos igual de receptivos, no tenemos la misma energía, ni las mismas fuerzas, ni las mismas ganas. También perdemos la paciencia por las comparaciones, es inevitable. Tengan o no hermanitos, o sea, tengamos varios hijos o no tengamos varios hijos, tengamos vecinos, cuando comparamos de forma involuntaria nos hace perder la paciencia, porque la comparación directamente nos genera expectativas. Si nuestro hijo mayor hacía X cosa de una manera más llevadera, oye, que nuestro hijo menor no lo haga, nos pone de los nervios. Que el vecino que ya tiene 27 años, cuando tenía la edad de nuestro hijo, hiciera tal cosa y tú estabas habituada a verlo y estabas más acostumbrada, a ti te genera frustración que genera el no tener paciencia. Y luego proyección, lo que tú hacías, lo que tú eras, como tú eras, y verlo reflejado en nuestros hijos, en tu hijo, generalmente es una de las cosas que más nos hace perder la paciencia porque nos saca de quicio. De forma involuntaria, cuando vemos que nuestros hijos actúan
Nuestros hijos son un cóctel de genético, una mezcla entre dos. Entonces, algo nuestro van a tener, el carácter, van a tener muchas cosas nuestras. Y a veces tendrán cosas nuestras que no nos gusten tanto. Eso, cuando hacen algo de eso, lo que nos genera es proyección y al proyectar perdemos la paciencia porque queremos corregir eso y no sabemos cómo hacerlo correctamente. Que te ponga muy nervioso que es muy movido, pero tú eres muy movido y no quieres que le regañen en el colegio por ser tan movido porque tú recuerdas que a ti no paraban de regañarte. O que te digan que es muy tímido y te angustia y pierdes la paciencia cuando ves que no es capaz de relacionarse con otros niños porque tú te recuerdas así y recuerdas sufrir mucho. Entonces, estos son los motivos por los que de verdad un adulto pierde la paciencia. No tiene nada que ver con lo que haga un niño. Tiene que ver con lo que esperamos de los niños, nosotros, con cómo estamos nosotros y con cómo nos mostramos nosotros. La paciencia, vamos a hablar un poquito más de ella, ¿no? Es selectiva, ya te digo que es selectiva. Tú no tienes la misma paciencia con unas personas que con otras. ¿O tú hablas igual a tu madre que a un camarero? No, porque la paciencia es selectiva. Porque tú a la gente a la que quieres, de forma egoísta, le exiges más. Entonces, la paciencia es selectiva. Entonces, la podemos generar. La paciencia es maleable. Hay momentos que tienes más paciencia y estiras un poco más el chicle y momentos que simplemente no te apetece hacer algo, entonces prefieres perder la paciencia rápido y se acabó lo que se daba. La paciencia es variable, lo que habíamos dicho al principio, no es lo mismo la que tienes cuando estás descansado que cuando no, no es lo mismo la que tienes cuando vienes de buen humor del trabajo que cuando no, y no es lo mismo cuando tienes un hijo que cuando tienes 15. No porque un hijo dé menos trabajo y 15 den más, sino porque muchas veces nos estresamos con la información que nos viene de fuera y con cómo nos dicen que tenemos que reaccionar para con lo que tenemos. Y la paciencia es entrenable, lo digo al principio y lo repito. Todo lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva se entrena, se practica, se genera día a día un poquito más de paciencia. Y en el momento que veis que empieza a funcionar para con vosotros y por ende con vuestros hijos, es cuando querréis volver a practicarlo. Esto es como darles autonomía a los niños. Cuando tú le das autonomía a un niño y el niño comprueba que puede, le motivas que quiera seguir intentando hacer otras cosas. Pues esto es igual con la paciencia. Cuando veamos que lo vamos consiguiendo, oye, medallita para nosotros, que esto es un esfuerzo y a seguir para adelante. Cuando estoy a punto de perder la paciencia, vamos con tips, vamos con herramientas, ¿vale? Cuando estoy a punto de perder la paciencia, ya sea porque los niños están provocando en mí algo, pero situaciones, cuando están gritando a lo loco en casa, cuando están volviendo a discutir, cuando están sobreexcitados y necesitas bajar un poco, reclamo auditivo o visual. España nos ha regalado que en todas las habitaciones haya una persiana y un interruptor. Entonces, si tú te acercas a una de las dos cosas sin mediar palabra con los niños y haces un movimiento rítmico acompañado del sonido de una persiana, ra, 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 5 veces, o de un interruptor igual, tin, 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 eso hace que los niños te presten toda la atención del mundo, porque les está llamando la atención de forma visual y de forma auditiva. Y en el momento que han dejado de gritar o han dejado de tal, te diriges a ellos. Oye, chicos, que no era capaz de comunicarme con vosotros. ¿Podemos hablar? Oye, chicos, es que esto estaba yéndose de madre. Vamos a relajarnos, vamos, ¿vale? Pero usamos ese reclamo para rebajar, sin tener que enfrentarnos a una situación que nos iba a hacer perder los papeles. Otra de las herramientas es canción o palabra clave. Para que una canción o una palabra clave en un momento que estés a punto de perder la paciencia funcione, lo tienes que haber practicado previamente. Es decir, en momentos más relajados, en momentos más lúdicos en familia, os podéis inventar un gesto que puede ser tiraros así de la oreja o decir achus, achus, achus 3 veces. Dos ejemplos rápidos. Entonces, durante un par de días lo vais a estar utilizando como una seña entre vosotros lúdica que implique que cuando se hace eso os acercáis y os ponéis todos juntos y os dais un abrazo. O os acercáis todos despacito y hacéis como que os vais a escuchar. Entonces, como lo hemos usado en diferentes momentos de la semana en los que no había un problema, sino que estábamos jugando, en el momento que estés a punto de perder la paciencia y utilices esta palabra clave, este gesto clave, esta posible canción que elijas, ellos directamente lo van a relacionar con que tienen que hacer eso. Es decir, si tú has usado lo de tirarte de la oreja varias veces,
cuando estabais jugando y ellos venían y os achuchabais, cuando estés a punto de perder la paciencia, les miras y les dices, chicos, y haces esto y vienen a ti, se acabó. Porque dejan de hacer eso que a ti te estaba suponiendo la pérdida de paciencia y te oxigenan un poquito el cerebro. La siguiente herramienta es el rincón de pensar, porque yo estoy muy a favor del rincón de pensar, pero del primigenio, del que nos mandaba a nosotros los adultos a pensar, no a los niños, porque somos así de adultocentristas en esta sociedad y hemos decidido que lo que se originó para que nosotros los adultos nos fuéramos un poco, recapacitásemos y volvieran, era más cómodo mandar al niño al rincón, que no sirve para absolutamente nada. Cuando tú estés a punto de perder la paciencia, sepárate física y mentalmente del problema, porque va a suponer más problema que pierdas la paciencia por cómo te va a hacer sentir a ti que por cómo lo vas a solucionar. Entonces, vete al rincón de pensar, cuando estés a punto de perder la paciencia, apártate, vete a beber un vaso de agua, vete a respirar profundo, y manda un mensaje de WhatsApp a alguien, manda un sticker que te haga gracia, me da igual, haz algo que te haga estar separado de esa situación, recapacitar y volver. La siguiente herramienta es el mantra son niños. Pero quiero dejar claro una cosa, son niños no es una justificación, es un recordatorio. Ellos están aprendiendo a ser, ellos están aprendiendo a interactuar y nosotros somos esa veleta, nosotros somos el navegador de todo eso. Entonces, si siempre tendemos a exigir las cosas cuando hemos perdido la paciencia, ellos se acostumbran a responder al grito, a responder a la amenaza, a responder a la impaciencia. Pero sin embargo, si nos recordamos antes de perder la paciencia, son niños, pero no como justificación, no es, venga, que son niños, pobres, no es, son niños, están aprendiendo, son niños, están creciendo, son niños, están evolucionando, son niños, están siendo niños. El mantra son niños. También funcionará mejor si usamos este mantra no solo en momentos de crisis catártica, de por favor, porque están los niños espíricos perdidos por casa, esto, o sea, me voy a fumar 47 cigarros y no fumo desde el 93. Antes de que haya momentos de catarsis, usar este mantra. Vas al parque y entre ellos están jugando. Recuérdate, son niños. Se pueden empujar, lo gestionaremos. Puede llorar alguno, lo gestionaremos. Son niños. Y por último, una de mis herramientas favoritas es imaginar que tu hijo es ajeno a ti, porque cuando tú estás en tu casa con algún hijo de algún amigo, eres especialmente paciente porque no es tu hijo, porque le educa a otra persona y por respeto, por como somos adultocentristas, por respeto al otro adulto, tratas a ese niño con respeto. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Si nuestro hijo fuera un hijo ajeno, ¿le hablaríamos como le hablamos a veces? ¿Le exigiríamos las cosas como se las exigimos? Vamos a imaginarnos cuando estemos a punto de perder la paciencia que es el hijo del vecino, que es tu sobrino. Tu sobrino, pues si eres hijo único, el sobrino que siempre quisiste, del hermano que era vecino del sexto. No, no pasa nada. Imaginar que tu hijo es ajeno, porque eso te va a generar una paciencia que antes no existía. Si mi hijo no fuera mi hijo y tuviera que acompañarle las emociones, sería más paciente. No igual más respetuoso, eso será, como sea tu hijo, pero sí eres. Pongo el mismo ejemplo. Si a mí, mi hermana pequeña o una de mis hermanas me da una moneda de 2 euros cuando me debe 5, yo se los pido de, bonita, mi dinero. Sin embargo, si voy a una cafetería y me devuelven menos, es, disculpa, es que creo que te has confundido. Entonces, cuando tú te imaginas, si yo me imaginase que mi hermana es alguien ajeno, sería más respetuosa en la comunicación. Entonces, de estos 5, por orden de funcionamiento, yo os diría reclamos auditivos y visuales, el mantra de son niños, rincón de pensar y los otros dos, ¿vale? Canción, palabra clave, imaginar que tu hijo es ajeno, funcionan fenomenal, pero hay que ensayarlos más. Canción o palabra clave o gesto clave, que va a ser, con diferencia, lo que mejor os funcione, lo pongo al final, pero porque lo tenéis que entrenar. En el momento que lo entrenéis y lo asimiléis como una actividad en familia, un juego, cuando lo tengáis que poner en práctica os va a ayudar una barbaridad. ¿Qué está en mi mano con esto de la paciencia con los niños? Aparte de todo lo que hemos hablado de herramientillas. Vale, informar.
Tú tienes que informar a los niños de lo que quieres, de lo que te apetece, del por qué. Tenemos que hacer esto por esto y por aquello. Los niños no leen la mente. Que tú sepas que a las 5 de la tarde vas a salir por la puerta de casa, entonces a menos cuarto nos ponemos de pie, no quiere decir que los niños lo supieran. Entonces perder la paciencia diciendo, llegamos tarde. ¿Tarde a qué si los niños no estaban informados? Informarles, darles datos, repetir esa información. Si para ellos no es relevante, se la tendremos que repetir para que al menos la asuman como algo que es parte de ellos. Si a mí no me interesa qué hora van a poner X programa en la televisión, o me lo recuerdan o no lo pongo, porque ese programa no me interesa. Entonces a los niños hay que repetirles que tienen que recoger los juguetes, hay que repetirles que tienen que quitarse el babero después de comer y dejarlo en la pila, hay que repetirles que hay que descalzarse al entrar en casa, porque son cosas que nos importan a los adultos. Otra de las cosas muy importantes, implicarse en lo que les pidamos. Si tenemos que hacer X cosa o que los niños hagan X cosa, acompañarles, hacerlo con ellos, ser ejemplo, mostrar que haces lo mismo que ellos, agradecer. Cuando los niños hacen cosas que les pedimos, cuando los niños acceden a una información que está totalmente chocando con lo que estaban haciendo, vamos a agradecer. Y lo que hablábamos, ensayar en momentos de no necesidad, lo que hablábamos de todas las herramientas previas. Cuando tú utilices herramientas de forma lúdica y se interioricen y se disfruten, cuando las utilices en momentos precatarsis, va a cuajar, va a funcionar y va a reducir muchos enfados, mucha falta de paciencia y va a facilitar mucho la comunicación en familia. Vale, todo esto está estupendo, Sara, que debuti. Vale, ¿qué pasa si la pierdo? Bienvenido al club. La perdemos todos, porque os repito, no somos robots, somos humanos. Todos perdemos la paciencia, todos gritamos alguna vez, todos nos comunicamos de manera disruptiva de vez en cuando. ¿Qué pasa si la pierdo? Humildad. Pide perdón, discúlpate. No te hace peor persona, te hace tratarle como igual que lo es, porque es un ser humano. Es un ser humano que está creciendo y está aprendiendo. Un ser humano no aprende a disculparse si no ve la disculpa. Un ser humano no aprende a reconducir, que ahora vamos a eso, si no ve que reconducen. Entonces, discúlpate. Al poco, o sea, no hace falta según pierdes la paciencia hacerlo porque todavía estás acelerado, pero 10 minutos, 5 minutos, acércate, ponte a su altura, muestra afecto, me he equivocado, perdón. No son formas de hacer las cosas. Nadie debe hablaros así. Hay una frase que a mí me gusta mucho y me gusta que digáis que es, no permitas que nadie te trate como yo te acabo de tratar, porque yo me he equivocado y nadie debería tratarte así, ni a ti ni a nadie. Reconducir, oye, reorganizar, he perdido la paciencia, esto no se debe hacer, vamos a hacer las cosas bien, voy yo a hacer las cosas bien, vamos a ponernos a hacer, pedir ayuda. Y es una cosa importantísima. Os voy a poner un ejemplo propio. Y un día que perdí la paciencia locamente en mi casa, les pregunté a mis hijos después de pedir perdón y reconducirles, dije, chicos, ¿se os ocurre alguna manera en la que yo pueda no perder la paciencia tanto? Y me dijo uno de mis hijos, ponte tu canción favorita. Y me encantó. Me encantó que me dijera eso porque realmente estaba pensando en mí, porque yo soy una persona muy musical. Entonces, a veces no nos damos cuenta que comunicarnos con nuestros hijos, darles la opción de interactuar con nosotros, les da muchísima capacidad para demostrar que pueden hacerlo. Entonces, cuando ya tienen eso, 3 años aproximadamente, antes, humildad y reconducción, tengan la edad que tengan. Si te has equivocado, te disculpas, tenga 27 años o tenga 2 meses. Si te has equivocado, te disculpas de toda la vida de Dios. Da igual la edad, son personas. Y a partir de los 3 4, ¿qué se os ocurre? ¿Cómo puedo hacer esto o lo otro? Aparte de las herramientas que tenemos previamente. Cada día se empieza de cero. Cada día es un aprendizaje de cero con los niños, a nivel directrices, a nivel actividades, a nivel exigencias, para nosotros y para los niños. No des por hecho que los niños, porque ayer hicieron todo lo que les pediste en el orden que tú les pediste, hoy lo van a recordar. No des por hecho que como todos los martes hay natación, van a recordar que hay natación y van a meter el bañador en la mochila. No des por hecho que los niños tienen que hacer lo que tú le digas porque eres tú su madre o tú su padre. Comunícate. Empieza de cero. Trátales como personas que se están construyendo, que están creciendo,
que necesitan de nuestra información. ¿O no tenemos nosotros agendas y calendarios y alarmas? Que somos muy condescendientes con los menores muchas veces, porque nosotros tenemos 1000 avisos y 1000 llamadas y con esas aún faltamos a veces al médico porque se me ha olvidado. Si tenías 47 alarmas, ¿qué se te ha olvidado, Carlos Aurelio? Pues aquí estamos. Entonces, cada día se empieza de cero. La paciencia no va de destacar, la paciencia va de ser realista. Sois increíbles con paciencia y sin ella, y os asumámoslo ya, porque una forma de actuar no nos identifica. No somos como actuamos, somos como nos referimos a nosotros mismos. Que te equivoques una vez no quiere decir que seas malo. Entonces, si tú pierdes la paciencia, reconduce, discúlpate, busca ayuda, utiliza las herramientas previas, pero valora todas aquellas veces que no la has perdido y que has hecho ese esfuerzo, porque criar no es nada fácil, nada fácil. Así que, bueno, espero que con el taller de hoy os haya dado muchos tips, mucha ayuda, sobre todo mucha tranquilidad, porque lo estáis haciendo fenomenal. Que muchísimas gracias por haber contado conmigo, con Kimudi, para un taller más y que será un placer seguir teniéndoos aquí todos los talleres que haga falta en redes sociales y en el Centro Kimudi. Un placer y hasta pronto.